Muy buenas tardes, licenciadas. Ahora vamos a ver ADN, cromatina y duplicación. Por lo pronto hay que entender que el núcleo es el lugar de la célula en donde está guardado y protegido el ADN. Después vamos a ver más adelante que este ADN está asociado a proteínas, en el caso de las células eucariontes, y que esa asociación se llama cromatina. Por lo pronto, el núcleo está recubierto o está revestido por una doble membrana concéntrica llamada carioteca o envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear está formada, como dije recién, por una doble membrana concéntrica llamada membrana externa, membrana interna. En la cara interna de la carioteca encontramos una cobertura proteica llamada lámina nuclear y finalmente, perforada por completo ambas membranas y que permite la comunicación entre el interior nuclear y el citoplasma, los llamados poros proteicos. Respecto de las membranas nucleares, la membrana externa y la membrana interna tienen una configuración concéntrica de tal forma que crean una cavidad entre ambas que se llama lumen de la carioteca. Fíjense que la membrana externa se continúa con la membrana del retículo endoplásmico, específicamente con la membrana del retículo endoplásmico granular. De hecho, la membrana externa también se llama membrana rugosa porque presenta ribosomas adheridos exactamente igual que el retículo endoplásmico granular. Y de hecho, cuando uno estudia en detalle el contenido proteico que hay en la membrana externa, presenta las mismas proteínas de membrana, es decir, presenta el receptor para la PRS, presenta la riboforina, presenta la del traslocón con función de pasaje de la proteína que se está sintetizando, es decir que tiene las mismas proteínas que el retículo endoplásmico. Y obviamente, si tiene las mismas proteínas, cumple las mismas funciones que el retículo endoplásmico granular, que son la síntesis proteica de proteínas no citosólicas y la N-glicosilación proteica. Y está bien, porque toda proteína sintetizada en la membrana externa pasa al lumen de la carioteca y después pasa al lumen del retículo endoplásmico, cosa que después va a continuar gracias a la N-glicosilación con un destino hacia el aparato de Golgi. Por su lado, la membrana interna también se llama lisa justamente porque no presenta ribosomas adheridos, pero en su cara interna presenta una cobertura proteica llamada lámina nuclear. Ahora vamos a hablar en detalle de la lámina nuclear, pero una cosa que yo no quiero dejar pasar y es que la membrana externa y la membrana interna se comunican entre sí dejando una cavidad y estas cavidades van a ser ocupadas por los complejos de poro. Y estos complejos de poro van a permitir la comunicación selectiva, obviamente, entre el interior nuclear y el citoplasma. Cuando uno mira la 3D de cómo es que está organizada, fíjense que tenemos los pequeños orificios que van a ser ocupados por los complejos de poro y la membrana externa que tiene a los ribosomas unidos en superficie. La lámina nuclear es una cobertura proteica que tapiza la totalidad de la cara interna de la membrana nuclear interna, no ocupa el complejo de poro, está formado por laminofilamentos o filamentos de la lámina nuclear, que cuando hablamos la clase pasada sobre el citoesqueleto, dijimos que los laminofilamentos son filamentos intermedios que cubren la cara interna de la envoltura nuclear. Estos laminofilamentos le dan la forma al núcleo y permiten la compresión mecánica. Una característica de esta lámina nuclear es que permite la unión de la heterocromatina constitutiva, que siempre, justamente por la posición de la lámina nuclear, es periférica en el núcleo. Cuando uno mira una imagen de un núcleo, ve que siempre alrededor de la carioteca, en contacto íntimo con la carioteca en su cara interna, hay cromatina densa, que corresponde a la heterocromatina unida a la lámina nuclear. Les comenté previamente que las funciones de estos laminofilamentos es la de permitir la deformación mecánica del núcleo y le da la forma al núcleo. En este caso, a diferencia del citoplasma, donde la forma se la daban fundamentalmente los microtúbulos, en este caso se lo dan los filamentos intermedios llamados laminofilamentos. Y un dato muy importante que uno tiene que tener en cuenta es que la fosforilación de los laminofilamentos determina la ruptura de la envoltura nuclear, el desensamblaje de la envoltura nuclear.
proceso que es, les diría, clave para comenzar la división celular. Cuando veamos ciclo celular, vamos a ver que es fundamental para comenzar la división celular que se produzca la fosforilación de los laminofilamentos que permite la ruptura de la envoltura nuclear. Una cosita que yo quería contarles, y es esta imagen es muy buena para mostrar cómo es el lumen de la carioteca y cómo se continúa con el lumen del retículo endoplásmico. Y de esta manera la membrana nuclear externa puede perfectamente sintetizar las proteínas no citosólicas. Total, esas proteínas después van a pasar al retículo endoplásmico y del retículo endoplásmico vía vesículas por gemación hacia el aparato de Golgi. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar del contenido nuclear. ¿Qué es lo que hay en el núcleo? En el núcleo tenemos dos grandes elementos. Tenemos a la cromatina y tenemos al nucleoplasma. El nucleoplasma está formado por una suerte de jugo nuclear, es como sería una suerte de citosol nuclear. Van a ver que existen nombres de todo tipo para hablar del nucleoplasma, pero la realidad es que es una suerte de citosol nuclear. Y después tenemos a la cromatina. Bien, dijimos previamente que en el núcleo nosotros contenemos a la cromatina, y la cromatina tiene ADN. Para poder hablar del ADN o ácido desoxirribonucleico, previamente tenemos que hablar del concepto de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos eucariontes, ¿sí? No vamos a hablar nosotros de todo lo que es bacteriano. Los ácidos nucleicos eucariontes son polímeros lineales de nucleótidos. Cuando uno habla de un polímero, uno habla de la unión de moléculas monoméricas. En este caso, los monómeros se llaman nucleótidos. Un nucleótido está formado por tres grandes elementos. Está formado por un grupo fosfato, un azúcar, hidrato de carbono del tipo pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una sola base nitrogenada. Existen 5 tipos distintos de bases nitrogenadas en forma genérica que se agrupan en dos familias, que son las purinas y las pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos en las células eucariontes, que son el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. El ADN es un polímero lineal de desoxirribonucleótidos y el ARN es un polímero lineal de ribonucleótidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay dos grandes diferencias. Número uno, los nucleótidos de ADN, es decir, los desoxinucleótidos, presentan como azúcar a la desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. O sea que tenemos 4 nucleótidos distintos porque existen 4 nucleótidos solamente que forman desoxinucleótidos. En cambio, el ARN presenta como pentosa, como azúcar, a la ribosa, y como bases nitrogenadas, adenina también, guanina también, citosina también, pero en lugar de timina la reemplazamos por uracilo. Nuevamente también tenemos 4, pero en el caso puntual del ARN, en lugar de nucleótido de timina tenemos nucleótido de uracilo. El ADN y el ARN, dijimos previamente, que son polímeros lineales de nucleótidos. El ARN ahora podemos decir que son polímeros lineales de ribonucleótidos y el ADN polímeros lineales de desoxinucleótidos. Cuando uno habla de un polímero tiene que saber cuál es el tipo de unión que tienen. Y el tipo de unión que tienen es unión fosfodiéster. Y también cuáles son los extremos de las moléculas. En muchos casos los extremos de las moléculas tienen nombre. En el caso particular del ADN y el ARN, los extremos reciben el nombre de 3' un extremo y 5' el otro. Fíjense que cuando uno habla del ARN, otra diferencia que hay es que el ARN es una molécula monocatenaria, es decir, es una sola cadena. Cuando hablemos del ARN transcripción vamos a entender por qué es solamente una cadena. En cambio, en el caso puntual del ADN es una doble cadena. Y ahora vamos a ver que tiene unas características muy puntuales, que es su conformación 3D. Las bases nitrogenadas
sin importar si son de ADN o ARN, presentan un fenómeno que se llama complementariedad de bases, es decir, que presentan uniones complementarias de manera selectiva a una base nitrogenada. ¿Cómo es esto? La adenina se une de forma complementaria a la timina por medio de uniones de tipo puente de hidrógeno, y son 2 uniones puente de hidrógeno, mientras que la citosina se une a la guanina por medio de 3 puentes de hidrógeno. Recordemos, la adenina se une complementariamente a la timina por medio de 2 puentes de hidrógeno y la citosina a la guanina por medio de 3 puentes de hidrógeno. Esto es interesante porque los lugares donde hay mayor cantidad de adenina y timina van a ser más débiles las uniones que los lugares en donde van a haber mayor cantidad de citosina y guanina, justamente porque uno tiene 3 puentes de hidrógeno y el otro tiene 2. Recordemos que nosotros reemplazamos en el ARN a la timina por uracilo, lo que significa que en el ARN la adenina se une de forma complementaria en el ARN con el uracilo y no con la timina. Bien, ahora vamos a hablar específicamente del ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN es un polímero lineal de nucleótidos, eso es lo que acabamos de decir, específicamente de desoxinucleótidos. Que sea lineal significa que es una estructura fibrilar y alargada. Es bicatenario, es decir, que presenta 2 cadenas de polímeros de desoxinucleótidos. Esas cadenas están en forma antiparalela, es decir, una va desde el extremo 3' al 5' y la otra va del extremo 5' al 3'. Como están enfrentadas por sus bases, este enfrentamiento hace que las bases que tienen enfrentadas sean complementarias entre sí. Por eso las hebras de ADN son perfectamente complementarias una a la otra. Y después tiene una disposición, ambas hebras, que se llaman disposición helicoidal y con giro a la derecha mayoritariamente o dextrogiro. Entonces, cuando uno habla del ADN dice que es un polímero lineal, bicatenario, sus hebras son antiparalelas, son complementarias entre sí, de disposición helicoidal y por último giro a la derecha o dextrogiro. Existe ADN de giro izquierda, pero es minoritario. La mayoría del ADN en el núcleo de las células eucariontes es de tipo dextrogiro, es decir, con giro a la derecha. Y obviamente, como dijimos al principio, el ADN en el núcleo está asociado a proteínas nucleares. Y la asociación del ADN a las proteínas nucleares forma la llamada cromatina. ¿Sí? Acordémonos, la cromatina es la asociación entre el ADN y las proteínas nucleares, no solamente las histonas, sino todas las proteínas que hay adentro del núcleo. Y dentro de las proteínas que hay dentro del núcleo, las dividimos en 2 grandes grupos, que son las proteínas histonas y las proteínas no histonas. Las proteínas histonas son la proteína histona H1 y las nucleosómicas. ¿Cuáles son las nucleosómicas? H2A, H2B, H3 y H4. O sea que nosotros tenemos finalmente 5 tipos de histonas. La histona H1, H2A, H2B, H3 y H4. Después, dentro de las no histonas tenemos 2 grandes tipos de proteínas que se basan en el tipo de pH que tienen. Están las no histonas ácidas, que son la mayoría de las enzimas nucleares, por ejemplo, ADN polimerasa, ARN polimerasas, nucleasas, etc. Todas las proteínas enzimáticas dentro del núcleo, por definición, son de naturaleza ácida. Y después tenemos proteínas básicas, que son proteínas que se unen correctamente al ácido desoxirribonucleico, a diferencia de las ácidas que tienen repulsión. Acuérdense que ácido con ácido se repelen, pero ácido con básico se atraen mutuamente. En este caso puntual, las no histonas básicas, nosotros las vamos a ver dentro de lo que es la duplicación del ADN en la clase de hoy, y genéricamente se llaman SSB y PCNA. Son 2 proteínas que después vamos a nombrar en la duplicación del ADN. Ahora, existen 2 grandes tipos de cromatina cuando uno estudia al ADN. Uno mira al microscopio y encuentra que existe cromatina densa, es decir, una cromatina oscura, una cromatina compacta,
Y después existe otro tipo de cromatina dentro de los núcleos que tiende a ser más pálida, más relajada y que en histología la nombramos como cromatina laxa. Lo que en histología significa cromatina laxa y cromatina densa, en biología celular la llamamos eucromatina y heterocromatina. En términos de definición, la eucromatina es la cromatina transcripcionalmente activa, es decir, es una cromatina de tipo laxa que está transcribiendo activamente ARNs mensajeros. Esa laxitud le permite al ADN poder ser leído. En cambio, la heterocromatina es la cromatina que se encuentra compactada, es la cromatina densa, y esa cromatina no puede ser leída y por ende es transcripcionalmente inactiva, porque no puede transcribir debido a ese nivel de compactación. Ahora, cuando uno analiza a la heterocromatina a nivel corporal, uno dice, existen dos tipos de heterocromatina. La heterocromatina puede ser facultativa o constitutiva. La heterocromatina facultativa es la cromatina que en algunas células se comporta como eucromatina y en otras células se comporta como heterocromatina. Es decir, para poder describir la diferencia entre facultativa y constitutiva, tenemos que entender una cosa. Existen genes que se transcriben selectivamente en tejidos y no en otros. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la albúmina. La albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre, que tiene una función muy importante en el transporte de moléculas, muy importante en lo que es la regulación de la presión oncótica del plasma. Después, cuando veamos histología, vamos a ver que esta proteína es producida de forma específica y casi exclusiva por una célula llamada hepatocito. El hepatocito es una célula del hígado, es la célula más importante en cuanto a número y funciones dentro del hígado. De hecho, cuando uno habla de las funciones del hígado, vamos a ver que es fundamentalmente producto del hepatocito. Esta célula, dentro de su gran listado de funciones que tiene, una es la síntesis de la albúmina. Cuando uno mira una neurona, la neurona tiene exactamente el mismo listado de genes que el hepatocito. Es decir, presenta, entre otras cosas, el gen de la albúmina. Sin embargo, la neurona no puede sintetizar, porque no es su función, no puede sintetizar a la albúmina. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen genes que están activos en unas células y que les permiten cumplir funciones específicas y en otras células ese gen está apagado. Ese es el tipo de cromatina que se llama heterocromatina facultativa, porque se puede transcribir en una célula, pero en otras no. En cambio, la heterocromatina constitutiva es el ADN que nunca se transcribe sin importar en qué célula se encuentre. Es el ADN que está en todas las células y no se transcribe, porque siempre es cromatina densa. Acuérdense que la heterocromatina constitutiva es la que se acomoda en la periferia del núcleo unida a la lámina nuclear y que se interrumpe a nivel del complejo de poro porque al estar unida a la lámina nuclear y la lámina nuclear no recubre al complejo de poro, la heterocromatina constitutiva solamente se encuentra en las regiones de lámina nuclear. Un ejemplo de heterocromatina constitutiva es el ADN de los centrómeros o el ADN de los telómeros. Los telómeros, la realidad es que hasta los primeros meses de vida está activo, pero después en individuos adultos pasa a ser heterocromatina constitutiva. Para terminar con los tipos de cromatina, hay un ejemplo de heterocromatina facultativa que se nombra siempre y es el cromosoma X en la mujer. Cuando nosotros veamos el fenómeno de ionización del cromosoma X en genética, vamos a entender por qué es un subtipo de heterocromatina facultativa, en donde en algunas células se expresa un X y en otras células se expresa el otro X. ¿Qué es lo que hace que el ADN y la cromatina pasen de cromatina laxa a cromatina densa? Bueno, poder compactarse correctamente. Esa compactación específica que tiene el ADN se la describe como niveles de compactación de la cromatina, y que en realidad lo que explica es cómo se organiza el ADN para poder pasar de cromatina laxa a cromatina densa. Cuando uno mira la molécula de ADN, recordemos que es una estructura fibrilar, no es circular,
y tiene un diámetro, perdón, tiene un grosor de 2 nanómetros. Ahora, esta molécula que yo tengo acá, este ADN, recordemos que como es eucarionte, nunca está solo, no está desnudo, sino que está asociado a proteínas. Y tiene una mínima unión a proteínas, formando una estructura fibrilar también, más gruesa, llamada fibras de 10 a 11 nanómetros. Estas fibras de 10 a 11 nanómetros, si ustedes se fijan, tiene al ADN que le da vueltas, le da 1,8 vueltas o 2 vueltas, dependiendo del libro que lean, a una estructura que se llama cilindro proteico. El cilindro proteico, que es esto amarillo que tenemos acá, está formado por un octámero proteico. Son 8 proteínas histonas. ¿Ven? Acá figura el octámero de histonas. ¿Qué es el octámero de histonas? Son 8 histonas que forman una estructura cilíndrica y que son 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Estas histonas, que yo les había dicho previamente que se llaman nucleosómicas, forman el cilindro proteico. Y la suma del cilindro proteico más el ADN que le da 1,8 vueltas o 2 vueltas, forman el llamado nucleosoma. ¿Ven? Acá yo tengo el nucleosoma formado por solamente el cilindro proteico que tiene a las histonas nucleosómicas, H2A, H2B, H3 y H4, y el ADN que le da 1,8 vueltas o 2 vueltas alrededor. Quiero que queden claro una cosa, para no confundirnos. En las fibras de 10 nanómetros no hay histona H1. O sea, en un nucleosoma no hay histonas H1. Este esquema lo muestra porque está describiendo cómo se pasa al siguiente nivel de compactación, que son las fibras de 30 nanómetros. Pero en las fibras de 10 nanómetros no tenemos al histona H1. Tenemos solamente el cilindro proteico, que es el octámero proteico de las histonas nucleosómicas, y el ADN que le da 1,8 vueltas. Esta configuración, que es nucleosomas unidos por un puente de ADN muy delgado y corto, otro nucleosoma, puente corto, otro nucleosoma, se llama configuración en cuentas de collar. Y finalmente, el ADN que une a dos nucleosomas se llama ADN espaciador. Un dato interesante a tener en cuenta es que el ADN nucleosómico, es decir, el ADN que le da 2 vueltas, es el que contiene a los genes. Y el ADN espaciador no contiene genes transcribibles. ¿Sí? Corresponde a heterocromatina constitutiva, es decir, ADN que no se transcribe. Ahora, si yo a una fibra de 11 nanómetros, específicamente a nivel de las histonas, las hipoacetilo, es decir, le quito grupos acetilo, una de las consecuencias que va a pasar es que se va a unir la histona H1 a cada nucleosoma. ¿Sí? La histona H1 comienza a acomodarse a nivel del loop que hace el ADN a nivel del nucleosoma. Y forma una estructura, cuando el nucleosoma se le suma una histona H1, forma una estructura llamada cromatosoma. Y el cromatosoma comienza a enrollarse para dar una estructura llamada fibras de 30 nanómetros. Comienza a enrollarse y obviamente se vuelve más grueso y forma las llamadas fibras de 30 nanómetros. Estas fibras de 30 nanómetros, repito, están formadas por cromatosomas que están enrollados. Un cromatosoma, recordemos, está formado por un nucleosoma y su histona H1 pegada. Ahora, cada vuelta que da para formar la fibra de 30 nanómetros se llama solenoide. Y una vuelta o solenoide tiene 6 cromatosomas, o lo que es lo mismo decir, 6 nucleosomas con su histona H1 adherida, que está hipoacetilada igual que las histonas del cilindro proteico. Entonces, las fibras de 30 nanómetros están formadas por ADN enrollado, cada vuelta del ADN se llama solenoide,
y ese solenoide está formado por 6 cromatosomas, o lo que es lo mismo decir, 6 nucleosomas con su histona H1 pegada. Una vez que se forman las fibras de 30 nanómetros, uno puede compactar aún más la cromatina para llevarlo a lo que es la cromatina densa y formar las fibras que se llaman fibras de 300 nanómetros. Las fibras de 300 nanómetros son una estructura formada por los llamados bucles y lazos de ADN. El ADN, en este caso, es decir, las fibras de 30 nanómetros en este caso, comienzan a disponerse de una manera plegada, formando estos lazos y bucles de tamaño distinto. Esto es correcto que tengan tamaños distintos, y apoyados sobre una proteína que se llama barra proteica, o un nombre bastante raro, scaffold. Pero la realidad es que se conoce como barra proteica. Hay una cosa muy llamativa de los lazos y bucles, y es que en este sector, es decir, en el sector del loop, del lazo o del bucle, es decir, en esta parte, en todos y cada uno, presentan la misma secuencia de nucleótidos. Esto nos va a servir después cuando hablemos de la duplicación del ADN. Yo lo único que les voy a decir ahora es que en el loop de los lazos y bucles se encuentra la misma secuencia de nucleótidos que se llama secuencia ARS, ARS, que significa secuencia de replicación autonómica o Autonomic Replication Sequence. Y estas fibras de 300 nanómetros corresponden a la cromatina densa. Todas las células pasan de cromatina densa a cromatina laxa constantemente dependiendo de las necesidades sintéticas que tienen. Cuando yo estoy bien relajado puedo sintetizar proteínas porque puedo transcribir al ARN, pero cuando estoy compactado no puedo transcribir al ARN y por ende no puedo producir proteínas. Ahora, existe un nivel más de compactación de la cromatina, pero que solamente lo adquieren las células que tienen la habilidad de poder dividirse. Las células que no se dividen no pueden pasar de las fibras de 300 nanómetros, pero las que se dividen sí, y pueden conseguir un nivel más de compactación, que es el nivel cromátide o fibras de 700 nanómetros. Acuérdense, una célula que se va a dividir tiene que, entre otras cosas, pasar por la fase S y duplicar el ADN. Y a la hora de duplicar el ADN, forma dos moléculas hijas que se mantienen juntitas y compactan su cromatina de manera muy particular para formar las cromátides de un cromosoma. Cada cromátide tiene un grosor de 700 nanómetros y es el máximo nivel de compactación de la cromatina obtenible en términos celulares cuando está asociado a histonas. Estas fibras de 700 nanómetros, que es la cromátide, como una cromátide siempre está asociada a su cromátide hermana para formar el cromosoma, siempre se dice que finalmente el máximo nivel de compactación de la cromatina lo hace el cromosoma metafásico. Y el cromosoma metafásico, como está formado por dos cromátides y cada una mide 700 nanómetros, mide 1400 nanómetros. Bien, ahora tenemos que hablar de la duplicación del ADN. Ya dijimos previamente que existen dos tipos de células en el cuerpo. Las células que tienen la habilidad de dividirse y las células que nunca se van a dividir. Un ejemplo de célula que nunca se va a dividir puede ser perfectamente la neurona, muy conocida, o el neutrófilo. La neurona, igualmente, ya seguramente escucharon hablar de la neurogénesis, y es verdad, se descubrió que existen algunas neuronas que pueden dividirse de manera muy lenta, de forma muy selectiva, no son cualquier neurona, se tienen que ubicar específicamente en ciertos lugares, pero bueno, la realidad es que la neurona que antes se consideraba como célula que no se divide, ahora ya se sabe que hacen neurogénesis algunos tipos. Pero por ejemplo el neutrófilo es una célula que no se divide y de hecho vive 5 días como vida media aproximada. Pero hay otras células que tienen la habilidad de dividirse. Estas células que tienen la actividad mitótica, como por ejemplo las células madre, para poder dividirse y generar células hijas, necesitan duplicar el ADN para que, producto de la división celular, obtenga dos células hijas idénticas entre sí, es decir, que tengan la misma cantidad de ADN a la hora de compararse, e idénticas a la progenitora, es decir, iguales a la célula madre previo a comenzar la división celular. Una célula que
todavía no está haciendo división celular, que está detenido en un estadio de trabajo, un estadio de crecimiento que es G0, tiene 46 moléculas de ADN. Si yo quiero dividir a esa célula para crear dos células hijas, tengo que hacer que esas 46 moléculas de ADN se dupliquen para tener provisoriamente 92 moléculas y que cada célula hija al final tenga sus 46 correspondientes. Y tienen que ser idénticas. Por eso tengo que duplicar o copiar exactamente al ADN. Y eso es la duplicación del ADN. Es la síntesis de ADN que se produce específicamente en la fase S del ciclo celular. Y presenta 4 características importantes. Número 1 es semiconservativa. Número 2 es asincrónica. Número 3 es bidireccional. Y número 4 es asimétrica. Ahora vamos a ver en detalle a cada una de estas propiedades de la duplicación del ADN. Número 1. Es semiconservativa porque cuando uno duplica el ADN va a separar a cada una de las hebras o cadenas que forman al ADN y le va a sintetizar su complementaria. Es decir, que en las células hijas, cada molécula hija producida por la duplicación mantiene una hebra original y su complementaria es la que se le sintetiza. Y este fenómeno se llama semiconservación. Que sea sincrónica tiene su explicación desde cómo es que se sintetiza el ADN. Para eso tengo que explicar previamente una cosa. El ADN eucarionte, a diferencia del procarionte, no arranca en un extremo y avanza hacia el otro, sino que arranca en múltiples puntos específicos de cada molécula de ADN. Si tenemos 46 moléculas de ADN, en cada molécula se arranca en múltiples sitios. Esos sitios se llaman ORI, ¿sí? Que son los orígenes de replicación. Estos puntos de inicio, están contenidos en las famosas secuencias ARS o secuencias ARS que yo les había comentado, que son estructuras que se encuentran en el loop, secuencias de ADN que se encuentran en el loop de los lazos y bucles de las fibras de 300 nanómetros. Cuando yo estiro el ADN, veo que esas ARS se encuentran a lo largo de la molécula de ADN. Cada ARS constituye un origen de replicación interno, u ORI. Muy bien, ahora que entendimos lo que son los ORI y que aceptamos que existen múltiples ORI por molécula de ADN, lo que nos queda comprender es que estos ORI, estos orígenes de replicación, comienzan a sintetizar el ADN en momentos distintos, es decir, lo hacen en forma asincrónica, porque no sincronizan el comienzo de la síntesis de ADN. Eso es el motivo más importante por el que se habla de la asincronía de la síntesis de ADN. Hay otro motivo que habla de la asincronía, y es que la cadena que avanza hacia 5' en la síntesis lo hace siempre primero, mientras que la que avanza enfrentada hacia el 3' lo hace en forma más tardía. O sea que no se sincroniza la síntesis de la cadena adelantada y de la cadena retrasada. Y después nos queda que es bidireccional y asimétrica la síntesis de ADN. Es un concepto muy simple. Es bidireccional porque en cada ORI, en cada origen de replicación, se sintetiza hacia ambos extremos de la molécula de ADN. ¿Sí? Yo tengo acá el ORI, el origen de replicación, y tengo un frente de avance o un frente que se direcciona hacia este extremo de la molécula y un extremo que se direcciona hacia este. Ahora vamos a ver más adelante que el comienzo del origen de replicación forma una estructura llamada burbuja de replicación, y cada burbuja de replicación tiene dos frentes de síntesis. Fíjense que cada frente de síntesis presenta una cadena continua y varias cadenas discontinuas que avanzan hacia el mismo lado, aunque la flecha pareciera, y la flecha de hecho está señalando, hacia el otro lado. Pero se va a ir sintetizando primero este fragmento, después este fragmento, después este fragmento, y así sistemáticamente avanzando hacia este extremo de la hebra. ¿Sí? Entonces, siempre recordemos, en cada burbuja de replicación, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener dos horquillas de replicación. Cada horquilla de replicación involucra un frente de avance hacia un extremo de cada molécula. Y por último es asimétrica, porque como acabamos de decir recién, la hebra que avanza hacia 5'
siempre lo hace en forma directa a la hora de sintetizarse, mientras que lo que avanza hacia 3', es decir, la hebra que se va sintetizando leyendo la original hacia 3', lo hace de a fragmentos, que son los fragmentos de Okazaki. Entonces, no existe una simetría en la forma de sintetizar en la horquilla, sino que uno se hace completo y el otro se hace de a pedacitos, de a fragmentos. Bien, yo les había comentado previamente la existencia de la burbuja de replicación, es decir, en los orígenes de replicación, las hebras de ADN van a separarse para poder ser leídas y poder sintetizar la hebra correspondiente, la hebra complementaria. Para poder hacerlo hay una interacción entre dos enzimas y una proteína. La primera enzima que actúa es una enzima llamada helicasa. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de las hebras enfrentadas. Esto nos permite comenzar a abrir a la burbuja de replicación, es decir, comenzar a separar a las hebras de ADN. Pero si yo lo dejo así, las hebras de ADN naturalmente van a buscar reunirse porque es su condición natural, porque es su condición de menor gasto energético, la de estar enfrentadas, unidas por las bases, con disposición helicoidal y giro a la derecha. Yo lo que justamente no quiero es que tome esta conformación de nuevo, sino que se mantenga la burbuja de replicación. Bueno, para evitar que se vuelvan a unir, aparecen unas proteínas llamadas SSB o SSBP, que significa proteína de unión a la cadena simple. Estas proteínas se van a unir a cada hebra separada y van a evitar que se vuelvan a unir. De esta manera se mantiene la separación de las hebras y comienza a crecer la burbuja de replicación. A medida que va creciendo esta burbuja de replicación, por la conformación que tiene el ADN, que tiene esta disposición helicoidal con giro a la derecha, se produce un superenrollamiento a ambos lados del ADN a nivel de la burbuja de replicación. Es decir, el ADN que está a los lados de una burbuja comienza a superenrollarse a medida que va avanzando la helicasa, a medida que se va abriendo la burbuja. Para evitar que se superenrolle, aparecen unas enzimas llamadas topoisomerasas. Las topoisomerasas son dos enzimas llamadas topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2 o girasa, que lo que van a hacer justamente es evitar el superenrollamiento. ¿Cómo lo hacen? Cortan, desenrollan y pegan el ADN. La topoisomerasa 1 corta una hebra y la topoisomerasa 2 o ligasa corta a ambas hebras, nunca al mismo tiempo, sino de a una por vez. Fíjense que tiene una actividad nucleasa porque corta el ADN y tiene una actividad ligasa porque une nuevamente al ADN. La actividad de desenrollar el ADN no tiene nombre, pero recuerden que las topoisomerasas tienen actividad nucleasa porque son capaces de cortar al ADN y ligasas porque son capaces de crear uniones fosfodiéster y volver a unirlo. Y después tenemos importantes a las enzimas ADN polimerasas. Son una familia enzimática que tienen la habilidad de leer al ADN en sentido 3' a 5' y sintetizar su complementaria a partir de la lectura de la secuencia de bases en sentido 5' a 3'. Esto está bien porque acuérdense que las hebras de ADN son antiparalelas, es decir, que una se dispone en posición 3'5 y la otra en posición 5'3. De esta manera, las ADN polimerasas solamente pueden sintetizar en sentido 5' 3'. Como son capaces de generar el polímero, son las que producen las uniones fosfodiéster, así que tienen la habilidad de leer al ADN y de ir acomodando a la base complementaria e ir uniéndolas una a una. Pero tienen un problema, no pueden sintetizar de nuevo, es decir, no pueden arrancar de cero desde un nucleótido que están leyendo, sino que necesitan un fragmento de ADN mínimo que tenga un extremo 3' libre para poder comenzar a sintetizar. Y eso se lo provee el cebador. Todas las enzimas ADN polimerasas requieren de un cebador, que ahora en la próxima imagen vamos a terminar de entenderlo, que es un fragmento de ARN, es decir, ácido ribonucleico, con 2 o 3 nucleótidos de ADN al final de la secuencia. Es decir, que es un fragmento de ARN con un resto de ADN en el 3'. De esta manera la ADN polimerasa se va a apoyar sobre el extremo 3' y va a comenzar la síntesis a continuación de esta.
Y por último tiene un mecanismo muy interesante que es la doble lectura o lectura de prueba. Esta doble lectura es un mecanismo que le permite al ADN polimerasa ir leyendo lo que está sintetizando. ¿Qué quiere decir esto? Las ADN polimerasas, cuando van leyendo, acomodan la complementaria y la van uniendo a la cadena. No son perfectas y la realidad es que muchas veces se equivocan. De hecho, cada 10 a la 4 nucleótidos aparece un error involuntario por parte de la ADN polimerasa. Este error es una base errónea, es acomodar una base equivocada, pero estas enzimas tienen la habilidad de ir leyendo lo que están sintetizando. Y lo que hacen es, leen a la cadena original como primera lectura y después leen de nuevo la cadena original y a la que acaban de sintetizar para ver si existe una correcta complementariedad. Si no lo hay, van a detener la síntesis, van a retroceder buscando esa base equivocada, la van a remover y van a colocar la correcta. Este fenómeno se llama doble lectura o lectura de prueba. ¿Sí? Leen por primera vez el ADN para crear la complementaria y leen por segunda vez para ver si están sintetizando correctamente. Y que frente a un error se produce la detención de la síntesis, se remueve el nucleótido erróneo y se acomoda el nucleótido correcto. ¿Cuáles son las enzimas ADN polimerasas que tenemos nosotros los eucariontes? Bueno, está la ADN polimerasa alfa, que se encarga de sintetizar a todos los primers o cebadores, la ADN polimerasa delta, que sintetiza la cadena continua o adelantada, la ADN polimerasa epsilon, que sintetiza la cadena discontinua o retrasada, y finalmente la ADN polimerasa gamma, que es la que se encarga de sintetizar el ADN mitocondrial. Es importante aclarar una cosa: la ADN polimerasa gamma es la única que no tiene doble lectura o lectura de prueba. Recordemos que cuando vimos mitocondrias existía lo que se llama la heteroplasmia, que es la capacidad de tener ADN mitocondrial distinto debido a dos motivos: alta tasa de mutaciones y ausencia de mecanismos de arreglo del ADN. Esto que acabo de decir yo, que la ADN polimerasa gamma no puede hacer doble lectura, reafirma el concepto de la falta de mecanismos de arreglo del ADN. Así que error que comete la ADN polimerasa gamma, error que queda. Entonces, cuando uno mira a la burbuja de replicación y ve a las horquillas de replicación, ve los sitios de inicio, es decir, el origen de replicación y los frentes de avance, o lo que es lo mismo decir, ambas horquillas que avanzan hacia sentido distinto, lo que vemos es que cada horquilla de replicación tiene una hebra que avanza leyéndose hacia 5' y su enfrentada que avanza hacia 3'. La hebra que avanza hacia 5' se va a sintetizar de forma continua arrancando con un cebador, después se va a apoyar al final del cebador la ADN polimerasa correspondiente y va a ir avanzando hacia 5'. En cambio, la hebra que avanza hacia 3' lo hace de una manera en donde el cebador se dispone no en el inicio de replicación, sino 200 nucleótidos alejados y va sintetizándose hacia atrás. Nuevamente otro cebador, nuevamente hacia atrás. Y así sistemáticamente se va a ir avanzando hacia el 3'. Fíjense que cada fragmento de Okazaki es el cebador más el segmento de ADN sintetizado. Y es característico de la hebra retrasada o discontinua. Siempre una horquilla de replicación tiene una hebra continua sintetizándose y su discontinua enfrentada también sintetizándose. La continua lo hace en forma continua y lo hace primero, por eso se la llama continua o adelantada, y la discontinua lo hace más tardío y lo hace a fragmentos, por eso se llama discontinua o retrasada. Entonces, para completar todos los datos que nos faltan, acá tenemos el listado completo de enzimas y proteínas. Vamos a decir todas las enzimas, todas las proteínas y la función de cada una. Las enzimas que actúan en la duplicación del ADN son, número 1, la helicasa, que ya dijimos, rompe los puentes de hidrógeno entre las hebras enfrentadas. Las topoisomerasas 1 y 2, que evitan el superenrollamiento, como lo hacen cortando o actividad nucleasa, desenrollando y volviendo a unir los fragmentos separados, o actividad ligasa. Acordate, la topoisomerasa 2 también se llama girasa. Tenemos la ADN polimerasa alfa, que sintetiza los cebadores, la ADN polimerasa delta, que sintetiza la cadena continua, la ADN polimerasa epsilon, que sintetiza la cadena discontinua,
Después tenemos a la nucleasa reparadora. La nucleasa reparadora es la que se encarga de remover los ARN de los primers o cebadores. Recuerden que los primers son fragmentos de ARN con restos de ADN, pero yo después en la molécula de ADN madura no voy a tener ARN, así que los tengo que remover y después van a ser rellenados por la ADN polimerasa delta y la ADN polimerasa epsilon. Y por último la ADN ligasa, que se encarga de unir a los fragmentos separados. En términos de las proteínas que actúan, tenemos dos. Una es la SSB, o son las SSB, que son las proteínas de unión a la cadena simple y que se encargan de mantener separadas a las hebras de ADN una vez que actúa la helicasa. Y por último tenemos a la pCNA, que es un anillo o abrazadera proteica. Su función es mantener a las enzimas ADN polimerasas unidas al ADN. ¿Cuál es el problema que está pasando acá? Que el ADN es ácido desoxirribonucleico y las ADN polimerasas, como dijimos en el principio de esta clase cuando hablamos de la cromatina y las proteínas nucleares, todas las enzimas son ácidas, o sea que las ADN polimerasas son ácidas, y la realidad es que ácido con ácido se repelen por carga. Para evitar esta repulsión, si se repelen se separarían y no podrían actuar correctamente. Entonces, para evitar esta repulsión, actúa la proteína pCNA, que a modo de abrazadera agarra a la ADN polimerasa y la mantiene unida al ADN, o sea, evita que se separe. De esta manera las ADN polimerasas pueden avanzar sin ningún problema y sintetizar el ADN. Muy bien, terminó la clase, esto ya fue todo por hoy. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Saben que cualquier problema, cualquier duda que tienen, me pueden escribir, que yo les voy a responder inmediatamente. Hasta luego.